Bueno, continuando un poquito con el análisis de las transferencias Butterworth, ¿sí? Vamos ahora a analizar o a intentar analizar cómo es la localización de las singularidades. Recuerden que siempre hacíamos un análisis de las singularidades incluso antes de analizar las respuestas en módulo, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo un poco al revés, pero un poco porque, digamos, planteamos el comienzo de los temas de filtrado, empezando por las restricciones de módulo. Entonces tenía un poco de sentido primero empezar por el brick wall, ¿sí? Presentando lo que es un brick wall, presentando lo que nos gustaría hacer, pero ahora vamos a ver qué consecuencias tiene haber intentado aproximarnos a este brick wall, ¿sí? Y a ver qué consecuencias tiene en la localización de las singularidades. Un poco para qué hacemos esto. Esto lo vamos a hacer para después, cuando recuerden, sobre todo las primeras clases, que analizábamos una función transferencia, veíamos la localización de los polos y ceros, y yo les decía que a partir de la localización de los polos y ceros teníamos el conocimiento completo de la función compleja. Es decir, podíamos intuir, o al menos tener una idea aproximada de la respuesta en módulo y la respuesta en fase. Al menos eso es a lo que apuntamos acá. Por tanto, acá que partimos de una parte de la función y en base a eso determinamos una función compleja, ahora hacemos un poco el camino inverso para que tal vez empecemos a sedimentar ese conocimiento que tenemos sobre las funciones complejas y su localización de las singularidades, ¿sí? De los polos y de los ceros. Por lo tanto, vamos a analizar ahora la localización de polos y ceros, a ver si podemos sacar alguna conclusión de las implicancias de haber aproximado por máxima planicidad. Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es volver a esta expresión, ¿no? Que es un poco la de Butter, incluso a esta, que es la más simplificada de todas, ¿sí? Y que es la de Butter, ciertamente. Por lo tanto, si recordamos que T de Butterworth, este B lo voy a dejar de usar prontamente, ¿sí? Un poco lo pongo acá para recordar esta expresión, ¿sí? Y va a ser 1 sobre 1 más omega elevado a la 2n, ¿sí? Y recordamos, perdón, esto es al cuadrado, habíamos dicho que justamente esto al cuadrado, el módulo al cuadrado, iba a ser igual a qué cosa? A t de j omega por t de menos j omega o j omega conjugado, ¿sí? Son equivalencias que ya las comentamos. Y que esto, ¿sí? También es igual, podemos decirlo, a t de s por t de menos s, en tanto y en cuanto s sea igual a j omega, ¿sí? Son equivalencias que conviene tenerlas claras. Por lo tanto, si sabemos la localización, ¿sí? La localización de las singularidades de esto, es muy posible que sepamos las singularidades de alguno de estos dos factores, ¿sí? Alguno de estos dos factores. Por lo tanto, tendríamos que ver, justamente, analizar qué consecuencias tiene hacer un cambio de variable como es esta, de s por menos s. Si recordamos eso, la consecuencia que tiene es el cambio de la localización de las singularidades, ¿sí? El espejado de las singularidades de izquierda a derecha, tomando como eje de simetría el eje j omega. Es decir, que si t de s es un sistema estable, es decir, la función transferencia de un sistema estable, t de menos s, es decir, y en consecuencia tiene todos sus singulares, sus polos en el semiplano izquierdo, t de menos s va a tener todos sus polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, esta factorización de esta función transferencia al cuadrado, lo que nos va a permitir, y va a ser muy útil, en poder decir que justamente la parte de las singularidades que a mí me va a interesar para identificar a t sub s van a ser solo aquellas que estén sobre el semiplano izquierdo, es decir, que en consecuencia den como resultado las singularidades o los polos, más en concreto, de un sistema estable, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Pero en definitiva, recordemos, ahora cuando justamente calculemos las singularidades de esto, es decir, las singularidades de este denominador, en definitiva, porque justamente ceros no hay, los polos de este denominador, perdón, los polos de esta función transferencia al cuadrado, es decir, los ceros de este denominador, cuando veamos esto, sepamos que en realidad no tenemos solamente los polos de todo TDS, sino que tenemos los polos de TDS y aparte también tenemos los polos de T de menos S. Es muy importante darnos cuenta de eso, ¿sí?
y un poco por lo que ya acabo de adelantar, quedarse con los polos de TDS es tan sencillo como quedarnos solamente con aquellos polos que estén en el plano izquierdo. ¿Ok? Bien, vamos a ello entonces. Entonces, vamos a empezar a ver si lo hacemos por el caso más sencillo posible. El caso más sencillo posible, como verán, es para darle un valor de n igual a 1. ¿Sí? Si esta función transferencia, es decir, un t de Vater, ¿sí?, de orden 1, ¿sí?, un t de orden 1 de j omega al cuadrado va a ser aquel que tenga una función transferencia dada por 1 más omega al cuadrado. ¿Sí? Omega al cuadrado. Para n igual a 1. ¿Correcto? Para n igual a 1. Para n igual a 1, reemplazamos n por 1 y nos queda 1 más omega al cuadrado. ¿Sí? Luego, si queremos saber cuánto sería t de s, ¿sí?, o t de j omega, mejor dicho, al cuadrado, en tanto y en cuanto omega, ¿sí?, omega sea s sobre j, ¿sí?, en vez de hacer j omega igual a s, hago lo contrario, el camino inverso. Es decir, reemplazo omega por s sobre j. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder volver a la variable compleja de Laplace. Es decir, que acá lo que voy a estar haciendo es 1 sobre 1 más, y reemplazo s sobre j al cuadrado. Y vemos que esto va a ser 1 sobre 1, j al cuadrado es menos 1, ¿sí? J al cuadrado es menos 1, y esto me va a quedar menos s al cuadrado. Por lo tanto, los polos y ceros de lo que sería t de s módulo al cuadrado, ¿sí?, t de s módulo al cuadrado, van a ser aquellos que estén en 1 sobre s, 1 menos s al cuadrado. Como dijimos, ceros no va a haber, ¿sí?, ceros no va a haber explícitos, sí va a haber polos. ¿Dónde van a estar esos polos? Esos polos van a estar para cuando s al cuadrado, 1, sí, insisto con s al cuadrado, lo que es estar acostumbrado a ordenar de mayor en menor las potencias. 1 menos s al cuadrado sea igual a 0. ¿Ok? Lo cual es lo mismo a decir que s cuadrado sea igual a 1. Y esto ustedes ya saben que tiene dos posibilidades. S cuadrado 1 y s cuadrado menos 1. ¿Correcto? S cuadrado 1 y menos 1. Es decir, que un diagrama de polos y ceros de esta situación sería la siguiente. J omega, sigma, son los que estamos acostumbrados a dibujar, pero recuerden que acá tenemos polos donde uno acá y otro acá. ¿Sí? Este polo de acá corresponde a t de menos s. Este polo de acá corresponde a t de s. ¿Correcto? Y esto es a lo que me refería. T de s, ¿sí?, es un sistema compuesto por un solo polo sobre el eje sigma. Por lo tanto, t de s necesariamente va a ser t de s más 1. ¿Correcto? Esto que vemos acá es nuestro sistema Vater de orden 1. Nuestro filtro pasa abajo Butterworth de orden 1. Es decir, nuestro Vater de orden 1. ¿Sí? Acá está, presentado en sociedad. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo hallamos el n2? Bueno, de la misma forma. N igual a 2. Volvemos. T2 de j omega, módulo al cuadrado, 1 sobre 1 más omega a la cuarta. ¿Sí? 1 más omega a la cuarta. Luego, ahora ya podemos adelantarnos un poquito si quieren y vamos a hacer el reemplazo de S sobre J omega. ¿Sí? El reemplazo de S sobre J omega nos va a dar que 1 sobre 1 más S sobre J a la cuarta. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? A módulo de T de S, si quieren, al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto
lo podemos pensar, esto va a ser S a la cuarta y vamos a ver si le corresponde un signo más o un signo menos. Fíjense lo siguiente, j, ¿sí? J al cuadrado es menos 1, j al cuadrado es más 1, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser más. Es decir, que acá voy a tener un denominador que va a ser 1 sobre 1 más S a la cuarta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo hallamos entonces las raíces de esto? Bueno, esto nos va a dar que S cuarta es igual a ¿qué cosa? A menos 1. S cuarta igual a menos 1, ¿sí? Lo podemos pensar como que el ángulo que nosotros queremos hallar, que es un número complejo, va a tener módulo 1 por E a la J, la fase que estamos queriendo hallar nosotros, que vamos a ver luego que va a ser una función de K, ¿sí? Todo esto elevado a la cuarta va a ser igual a menos 1, que menos 1 ¿a qué va a ser igual? Menos 1 también va a ser igual a un número complejo, 1 nada más que va a tener una fase, ¿sí? Que ¿cómo va a ser la fase esta? La fase esta va a ser J, y la fase que va a tener para que sea menos 1 necesariamente tiene que tener un pi, ¿sí? Una fase, un pi que justamente que va a ser el responsable de este signo, ¿sí? Por lo tanto, va a ser pi más 2k por pi. Es decir, va a ser pi y todos los múltiplos enteros, ¿sí? Todos los múltiplos enteros que dependan, ¿sí? De una variable indicativa k, que puede valer 0, 1, 2, es decir, que va a ser un número entero, ¿sí? K va a pertenecer, esto estoy recordando un poquito de álgebra compleja, ¿no? K pertenece a los enteros, ¿sí? Pueden ser los z, ¿sí? Creo, perfectamente, no hay ningún problema. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente con algunos de ellos, nada más. ¿Por qué? Porque el resto ya son periodicidades, ya son periódicos, ya son las mismas soluciones, ¿sí? Nos vamos a quedar seguramente con 0, con 1, con 2, con 3, y en este caso vamos a quedarnos con tantos números, ¿sí? Y la periodicidad se va a empezar a repetir seguramente al cuarto número, ¿sí? Es decir, nos vamos a quedar con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Y a partir de ahí empieza la periodicidad. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vemos acá que justamente el módulo lógicamente es igual, es decir, que van a ser singularidades de módulo 1, es decir, que van a estar todas sobre la circunferencia unitaria, pero lo que va a variar es la fase. Van a tener una fase adecuada de forma tal que hagan que esta ecuación dé menos 1. ¿Okay? Y para eso tenemos que plantear la ecuación de la fase, que justamente consiste en hacer ¿qué cosa? En que 4 phi sub k va a ser igual a ¿qué cosa? A pi más 2k por pi, es decir que phi sub k va a ser igual a pi más 2k pi sobre 4. ¿Ok? Y esto si vemos, vamos a ver que phi sub 1 va a ser para acá igual a 0, ¿sí? Por lo tanto va a ser pi sobre 4. Phi sub 2 va a ser igual para acá igual a 1, es decir, va a ser pi más 2pi, ¿sí? Es decir, que son 3pi, 3 cuartos de pi. Phi sub 3 va a ser igual a ¿qué cosa? Acá igual a 2. Por lo tanto va a ser pi más 2 por 2, 4pi. 4pi más pi son 5pi. Son 5 cuartos de pi. Phi sub 4 va a ser igual a ¿qué cosa? A reemplazar por 3. 2 por 3, 6. 6pi más un pi son 7. 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi. Si se fijan, ¿sí? Son pi sobre 4, 3 cuartos de pi. Siempre vamos sumando 2 cuartos de pi, es decir, medio pi. Siempre vamos sumando medio pi. Si sumamos medio pi, es decir, pi sobre 2, y justamente llegamos a esta otra singularidad. Pi sobre 2, 5 cuartos. Pi sobre 2, así. Y una vez que sumamos pi sobre 2 a esto, ¿qué nos queda? 8 cuartos de pi, ya son 2 pi. Son 9 cuartos de pi. son 9 cuartos de pi. 9 cuartos de pi es equivalente a pi sobre 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería 8 cuartos, que son 2pi, más un cuarto, que es este cuarto que tengo acá. Es decir, se repite en el mismo lugar, es coincidente con esta resolución. Por eso hablo de la periodicidad que tenemos acá, ¿no? Por tanto, tenemos estas 4 singularidades. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, hago el diagrama de polos y ceros por acá.
diagrama de polos y ceros por acá. ¿Y qué tengo? Nuevamente la circunferencia del radio unitario. Recordemos que todas son de módulo 1. Todas son de módulo 1. Las soluciones, por lo tanto lo que tengo es en pi sobre 4, la primera. ¿Sí? Pi sobre 4 es acá. ¿Sí? La otra, ¿dónde la tengo? En menos pi sobre 4 seguro. ¿Sí? Menos pi sobre 4. ¿Por qué? Pues son 8 cuartos de pi menos un cuarto de pi. Menos pi sobre 4. ¿Sí? Menos pi sobre 4. Y las otras las voy a tener, al otro lado, decir, las voy a tener separados, pi sobre 2 para allá. ¿Sí? Pi sobre 2. Que estos serían los equivalentes a los 3 cuartos de pi. 3 cuartos de pi es un cuarto menos que 2 pi. ¿Sí? Es decir, que es algo que está por acá, a mitad de camino. Lo tengo por acá y lo tengo por acá. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, hablamos de que las que nos van a interesar son estas dos de acá, que son las que van a representar a TDS. ¿Sí? TDS. Y recordemos que estas otras dos de acá son las que representan a quién? A T de menos S. T de menos S. T de menos S, que volvamos a la ecuación original, ¿no? Recuerdo un poquito, es donde partimos. T de S y T de menos S es la factorización que yo propongo para entender a el módulo al cuadrado, ¿sí? De nuestra transferencia completa de Butter, ¿sí? Es una factorización. También podría ser válida esta factorización. Esta singularidad con esta otra y esta singularidad con esta otra. Si nosotros multiplicamos un polinomio que tenga estas dos raíces por estas dos raíces, cuando hagamos la composición, esta factorización me vuelve a dar la misma constelación. ¿Con cuál problema? Con que va a estar compuesto por dos sistemas inestables, porque los dos van a tener singularidades en el semiplano derecho. Es decir, una va a tener esta y otra va a tener esta. Amén de que justamente no van a ser singularidades complejas conjugadas, lo cual ya es otro problema de por sí. Es decir, no es una a lo que voy en definitiva es que no es una factorización que sirva para la aplicación de poder encontrar un sistema, ¿sí? Un sistema realizable y estable, ¿okay? Que cumple esos dos requerimientos. Esta otra factorización que planteamos antes, TDS por T de menos S, correctamente cumple con esa restricción. Este sistema, aparte de ser realizable, es estable. Muy bien, nos quedamos con esto. Por lo tanto, de este conocimiento podemos saber que justamente podemos deducir esto no le pusimos el subíndice 1, pero acá podemos justamente encontrar el váter de orden 2. El váter de orden 2 en función de ese, ¿quién va a ser? Y bueno, nosotros ya sabemos, ya conocemos perfectamente cómo darle forma a un sistema de segundo orden que tenga, ¿cómo se dice? Que tenga dos singularidades a una determinada apertura angular. Recordemos que esta apertura angular de acá, ¿sí? Es lo que llamamos antes el psi, ¿sí? Lo llamamos psi. Lo que habíamos dicho de este psi, ¿sí? Es que justamente Q va a ser 1 sobre 2 coseno de este psi. ¿Ok? 1 sobre 2 coseno de este psi. Este 1 tenía que ver justamente con que omega 0, ¿sí? Es decir, la distancia radial está normalizada. Este omega 0 es 1, pero si no sería omega 0 sobre esto. ¿Ok? En este caso, como omega 0 es igual a 1, ¿sí? Podemos poner acá de forma general omega 0, pero como omega 0 es igual a 1, podemos decir que esto va a ser 1 sobre 2 coseno psi. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros acá sabemos que esto es igual a 1 sobre 2 coseno psi. Y también sabemos que justamente el término lineal de una ecuación de segundo grado, esto sabemos que es 1 porque omega 0 es igual a 1, ¿sí? Y aparte porque venimos de acá, venimos de esta forma, ¿sí? 1, ya está normalizado acá como ya lo habíamos adelantado antes, iba a ser ese cuadrado y el término lineal, lo que decía, sabíamos que iba a ser justamente omega 0 sobre q, y en este caso 1 sobre q. Si esto es q, 1 sobre q es 2 coseno psi, por lo tanto esto va a ser s por 2 coseno psi, ¿ok? Más, ¿sí? Más 1, ¿sí? Omega 0 al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale psi, porque es muy fácil psi, porque acá ya tenemos la respuesta, es decir, sabemos cuánto vale el suplemento de psi. El suplemento de psi es justamente 3 cuartos de pi, es decir, esta apertura es 3 cuartos de pi, ¿sí? Por lo tanto, esto vendría a ser 2 pi menos un cuarto, es decir, esto es un cuarto de pi. Y un cuarto de pi, ¿sí? Casualmente el coseno de un cuarto de pi, o de pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4, ¿sí? Es decir, 45 grados, casualmente es raíz de 2.
¿sí? Causalmente es raíz de 2. Perdón, raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, lo que nos queda, ¿sí? Si reemplazamos coseno de psi por raíz de 2 sobre 2, es que esto va a ser igual a 1 sobre s cuadrado más raíz de, s por raíz de 2 más 1. ¿Correcto? Y esto que tenemos acá, ¿sí? Se los presento, lo vamos a usar muchísimo, conviene que se lo memoricen, se lo van a memorizar porque lo van a usar mucho, ¿sí? Es una función de transferencia de un váter de orden 2. Váter de orden 2, ¿sí? Un váter de orden 2 es algo que lo vamos a usar infinidad de veces. Bueno, ya hicimos el de orden 1, ya hicimos el de orden 2. ¿Qué nos conviene recordar acá? Que acá justamente los pasos angulares tenían que ver con pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 y pi sobre 2. Es decir, estas aperturas son de pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí, pi sobre 2. ¿Sí? Pi sobre 2. ¿Ok? Es decir, tenemos pi sobre 2 entre cada singularidad. Tenemos una apertura de pi sobre 2 entre cada singularidad. Es decir, pi sobre 4 y pi sobre 4. Por lo tanto, ¿sí? Ese pi sobre 2, atento a ver si depende del 1, porque recordemos que acá también tenemos pi y pi. De alguna forma, es una observación que podemos ir sacando de todo esto, ¿no? Es decir, la distancia angular entre cada singularidad, todas siempre están sobre el j omega, sobre el radio unitario. Por lo tanto, ¿sí? Lo único que tenemos que prestar atención es en la distancia angular. ¿Sí? Acá tenemos pi radianes, acá tenemos pi sobre 2. Para orden 1, pi radianes. Para orden 2, pi sobre 2. Vamos a ver para orden 3, a ver qué nos queda. ¿Sí? Hacemos esta hojita por acá por los dudas. Hacemos esta hojita por ahí. Bien. Vamos a ver para orden 3 como prometimos. ¿Okay? ¿Estamos bien? Sí. N igual a 3. N igual a 3. N igual a 3, ¿cómo va a quedar? Vamos a tener, ya si quieren vamos directamente a este paso, ¿sí? Si se animan. Si no se animan, igual se la aguantan, porque como esto está grabado, hacen pausa, retroceden y lo ven. ¿Sí? T de s al cuadrado va a ser 1 sobre 1 más, paréntesis, s sobre j a la 2 por 3. 2 por 3 va a ser 6, a la sexta. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Vamos a verlo. Menos 1 al cuadrado, dijimos, a la cuarta, 1. Menos 1 al cuadrado, perdón, me mareé un poco. Menos 1 sería, perdón, al cuadrado menos 1. A la cuarta más 1 y a la sexta de nuevo menos 1. ¿Correcto? Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 1. Si me llevo a equivocar, ya me voy a dar cuenta pronto igual, pero ya saben que me pueden poner ahí abajo en los comentarios, profe se equivocó y ya me entero. 1 menos s a la sexta, ¿correcto? Pero creo que no me equivoqué, porque van a ver luego que justamente este signo se va a ir alternando por el orden. Menos, más, menos. ¿Ok? Van a ver, es así. Para que no se equivoquen ustedes, ¿no? Les digo esto. Bien, entonces, resolvemos la ecuación. S sexta igual a 1. Bien, acá de nuevo tenemos que plantear lo mismo. Es decir que phi sub k 6 veces phi sub k va a ser ¿a qué cosa? Va a ser igual a, en este caso ya no tengo un pi de offset, porque no tengo signo. Por lo tanto voy a tener solamente 2k pi, ¿sí? Para resolver la ecuación. Para k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Porque voy a tener 6 soluciones diferentes. ¿Ok? Por lo tanto es de 0 a 5k. En este caso, bueno, vamos a ver cuáles son. Muy sencillitas. Por lo tanto, vamos a ir poniéndolas acá. Phi sub 1, ¿cuál va a ser? Para acá igual a 0. 0 radianes. Sub 2, esto va a ser psi sub k completo. 2 sextos, esto va a ser k pi sobre 3. ¿Correcto? K pi sobre 3. ¿Okay? Por lo tanto, el primera k igual a 0. ¿Sí? Segunda, k igual a 1. Pi sobre 3. Tercera, igual a
2 tercios de pi, ¿no? Sí, 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Cuarta. Pi. Quinta. Y acá ya podemos encontrar la ley de variación, fíjense, siempre es más un tercio. Más un tercio, más un tercio, más un tercio. Entonces acá voy a tener 4 tercios. Pi. Sexta. 5 tercios. Pi. Y ya está. ¿Ok? Ya está. La siguiente, ¿cuál va a ser? 6 tercios. Vuelvo al principio. ¿Ok? Lo que les decía. Bien. Diagrama de polos y ceros. Sencillito. ¿Sí? Todos de módulo 1. ¿Sí? Todos de módulo 1. Circunferencia de radio unitario. Omega 0 normalizado. Y empezamos. Los de t menos s con rojo los poníamos, ¿se acuerdan? Tenemos uno en 0, uno en pi sobre 3, es decir, un poquitito más acá. Y el otro va a ser en 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Pi sobre 3 vendría a ser algo así como 60 grados, ¿no? Es decir, de 45 un poquito más para arriba. Esta. ¿Sí? Esta es por acá más o menos. Y después tengo otras que van a estar por acá. ¿Sí? Por acá y por acá, correcto. Espaciamiento entre singularidades, ya lo habíamos dicho. El espaciamiento entre singularidades, pi sobre 3. ¿Sí? Fíjense. Y acá sí ya estamos en condiciones de darnos cuenta que el espaciamiento siempre tiene que ver con el orden. ¿Sí? Y que tiene que ver con pi sobre el orden. Fíjense, en este caso era pi sobre 3. En el caso anterior era pi sobre 2. Y en el primer caso era pi. ¿Se dan cuenta? Es decir, distanciamiento angular entre singularidades, pi sobre el orden. ¿Sí? Esto lo vamos a ir tomando nota para ponerlo ahora como las observaciones. ¿Sí? Por lo tanto, pi sobre 3 vendría a ser el distanciamiento angular. ¿Ok? Fíjense que la novedad en este caso, como son 6 singularidades equiespaciadas por pi sobre 3 radianes, ¿sí? Necesariamente estas tienen que quedar en las soluciones que teníamos para n igual a 1. ¿Sí? ¿Dónde está esto? ¿Dónde perdí la página? Acá. Fíjense que en n igual a 1, ¿sí? Tenemos singularidades sobre el sigma. ¿Ok? Perdón, ahí no se veía bien. Ahora sí. ¿Ven? Son las de n igual a 1 y aparte se le suman nuevas. Fíjense qué curioso. Las nuevas que se le suman de ninguna manera están en las mismas distancias, en las mismas posiciones angulares que las del orden 2. ¿Sí? Ojo con eso. Esta apertura angular no tiene nada que ver con esta. ¿Ok? Recordemos que justamente esta apertura angular, es decir, la apertura angular entre singularidades tenía que ver con pi sobre el orden, ¿sí? Pero justamente estas primeras no están a esa apertura angular, lo mismo que estas que están acá. Las primeras que están separadas del sigma de ninguna manera están a la misma apertura angular, por lo tanto no están localizadas en el mismo lugar. ¿Qué consecuencia podría tener esto? Que justamente yo con un váter de orden 1 y un váter de orden 2 en cascada, fíjense, no compongo un váter de orden 3. ¿Se dan cuenta? Váter de orden 1 en cascada con un váter de orden 2, no hago esta misma constelación de singularidades. Por lo tanto, mucho ojo con eso. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver, que justamente el coeficiente, el polinomio al que voy a llegar acá abajo, no va a ser el mismo. ¿Okay? Bien. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué podemos hacer de esto? Bueno, ya está, quedarnos con la parte semiplano izquierdo, TDS, ¿sí? Y podemos empezar a componer TDS. ¿Cómo podemos componer TDS? Bueno, hay una singularidad que está regalada, que es esta, ¿sí? Es decir, T de 3 ds, ya sabemos que va a ser 1 sobre, una singularidad está regalada, dijimos. Es la misma que la del váter 1, ¿sí? S más 1, ¿sí? Pero dijimos que el otro que teníamos acá, este S cuadrado más S por 1 sobre Q más 1, ¿sí? Esto que tenemos acá no es el mismo que este que tenemos acá. No es el mismo que este. ¿Por qué no es el mismo que este? Porque este 2 coseno de psi no es el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, nos va a quedar saber acá cuál es este 2 coseno de psi. ¿Ok? Nos va a quedar saber cuál es este 2 coseno de psi. Y este 2 coseno de psi no es otro que, si recordamos, esta singularidad es 2 tercios. ¿Sí? Por lo tanto es un tercio menos que acá. ¿Sí? Es un tercio. Por lo tanto es
coseno de pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3. Y si recordamos cuánto es coseno de pi sobre 3, ¿sí? Si hacemos las cuentitas, coseno de pi sobre 3, si no recuerdo mal, es 0,5, es decir, es un medio, ¿sí? Es un medio. Por lo tanto, si es un medio, el coseno de pi sobre 3 dividido dos veces, ¿sí? Es un medio, por lo tanto, esto me va a quedar igual a 1, ¿sí? 1. Por lo tanto, t de 3 de s, ¿sí? Es decir, el váter de orden 3 va a ser 1 sobre s más 1 por s cuadrado más s más 1. ¿Ok? Bien, presentado el váter de orden 3. Déjenme ver si lo dije bien. Sí, correcto. Váter de orden 3. Váter de orden 3. Váter de orden 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, presentamos el váter de orden 3. Y bueno, y ya con esto creo que ya no es necesario seguir analizando otros n's. Ya tenemos para sacar algunas conclusiones, ¿sí? Para calcular la constelación de singularidades para váters de orden de váters o máxima planicidad. Van a ver que después podemos hacer algún truquito y usar lo mismo. Es decir, que esto que decimos para váter también sirve para máxima planicidad. Vamos a ver qué diferencias tiene. Pero para un váter arbitrario, es decir, para un máxima planicidad arbitrario, nosotros podemos saber lo siguiente en función del n. ¿Sí? Lo siguiente en función del n, para ubicar las localizaciones de estas singularidades. Primero, todas las singularidades sobre la circunferencia unitaria. Primera observación importante, ¿sí? Segunda observación importante. Si n es impar, ¿qué vimos? Si n es impar, vimos, primero, ¿sí?, que vamos a tener singularidades, para n impares, vamos a tener singularidades sobre el sigma. Para n impar tenemos polos sobre el sigma. Eso quiere decir una sola posibilidad, polos en menos 1. ¿Sí? Polos en menos 1. Es decir, en este punto tenemos un polo. Ya estamos hablando solamente de TDS, ¿no? Del sistema. Es decir, nosotros sabiendo que es una máxima planicidad, ya ni hace falta hacer todo este planteo. Ya sabemos, ya podemos perfectamente poner estos politos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplito. Polos en menos 1 si n es impar. Y aparte, ¿sí? Aparte, ¿sabemos algo más? No, ya está. Sabemos que va a haber un polo sabemos que va a haber un polo. Si es impar, sabemos que seguro va a haber 1 en menos 1. Si es par, si n es par, sabemos que la primer singularidad, es decir, no va a haber polo sobre sigma, si es impar, si es par, no va a haber polo sobre sigma, pero sabemos que esta singularidad, la primera singularidad recorriendo apertura angular desde el semiplano izquierdo, es decir, desde el menos sigma, es decir, la primera singularidad, esta, ¿sí?, va a estar ¿dónde? Va a estar en pi sobre 2n, ¿sí? Va a estar en pi sobre 2n. Singularidad en apertura pi sobre 2n. Fíjense acá. N igual a 2, primer singularidad, en pi sobre 2 por 2, 4, en pi sobre 4. Es decir, que esta apertura, como ya vimos antes, va a ser en pi sobre 4. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Luego, para todo n, la apertura para todo n, independientemente si es par o impar, para todo n, la separación angular, ¿no? Separación angular entre polos es de pi sobre n.
¿ok? Pi sobre n. Bien, esto es para todo, independientemente de lo que fuera. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un n5 para saltearnos uno. N igual a 5. ¿Cómo podríamos saber las singularidades para un n5? Bueno, siguiendo estas reglitas que anotamos acá, ¿sí? N5. Círculo unitario, vamos. Círculo unitario, piqui, 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 piqui. ¿Cuántas singularidades voy a tener para un n5? ¿Sí? Para un n5 voy a tener 5 singularidades. ¿Ok? n5, 5 singularidades. Porque va a ser un polinomio de orden 5. Por lo tanto, tiene que tener 5 polos. ¿Ok? Por lo tanto, 5 polos. Es impar. Ya sabemos que va a haber uno en sigma. ¿Ok? Y en sigma solo puede estar en menos 1. ¿Ok? Primer singularidad. Ahora nos quedan 4. 2 pares de complejos conjugados. Bien, 2 pares de complejos conjugados. Si son 2 pares de complejos conjugados, la única que me queda después es hacer pi sobre 5 de apertura. ¿Sí? ¿Sí? Primera apertura, pi sobre 5. ¿Sí? Primera apertura, pi sobre 5. Segunda apertura, otros pi sobre 5. Otros pi sobre 5. Y así tengo la localización de esos 2 pares. ¿Puedo transformar esto en sistema de segundo orden? Sí, lo puedo hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer usando lo que ya vimos en la primera clase. Separando en sistemas de segundo orden. ¿Por qué? Porque esto es ya vimos que es un sistema de primer orden, esto es un sistema de segundo orden y esto otro es otro sistema de segundo orden. Por lo tanto, vamos a hacer un t de 5ds de esta forma. 1 sobre s más 1, primer sistema de primer orden. Segundo sistema de segundo orden, 1 sobre s cuadrado más s por 2 coseno de ¿quién? Coseno de pi sobre 5. Coseno de pi sobre 5 más 1 por 1 sobre s cuadrado más s por 2 coseno de pi por 2 quintos. 2 quintos de pi. ¿Ok? Coseno de 2 quintos de pi. Más 1. ¿Ok? Por lo tanto tenemos primer orden, segundo orden, segundo orden. Es decir, que implementamos un sistema de orden 5 como la cascada de un primer orden y 2 segundos orden. ¿Okay? Total, un sistema de orden quinto. ¿Quieren saber la factorización del polinomio de orden 5? Ningún problema. Hacen la distributiva acá y lo tienen. ¿Okay? Pero no hace falta. Fíjense que ya lo podemos hacer muy fácilmente con lo que sabemos del estudio de los segundos órdenes y los primeros órdenes. ¿Okay? Eso es un poquito el criterio que tenemos que seguir. ¿Okay? Para construir un sistema de orden arbitrario. Si fuese un orden 6 no cambia mucho, van a ser 3 de segundo orden. ¿Okay? Con estas reglas de localización y con este conocimiento que podemos sacar de la apertura angular, ¿sí? Tenemos perfectamente factorizado y podemos hallar cualquier sistema. ¿Correcto? Muy bien, espero que les haya gustado. Esto es la primera aproximación que tenemos a lo que sería una aproximación al brick wall, ¿sí? Una aproximación de máxima planicidad a lo que sería un filtro ideal brick wall, ¿ok? Así que repasamos un poquito en las clases que vienen, en las clases siguientes vamos a seguir con, perdón, está por lo último que vimos. En las clases siguientes vamos a continuar con este tema. Vamos a ver algún detallecito más de los de máxima planicidad y los Vater. Y después vamos a hacer ejercitación. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Andrés, Agustín, Iván y César van a hacer ejercicios para consolidar un poquito estos temas. ¿Sí? Algunos van a ser de la guía, otros van a ser de otros orígenes, pero todos van a ser ejercicios didácticos de complejidad creciente, donde vamos a poner estos nuevos conceptos, vamos a usarlos y aparte vamos a tirar de todo lo que hicimos en las dos clases anteriores. Conversores de impedancia, compresor generalizado de impedancia, recuerden, activación de un inductor por medio de un compresor generalizado de impedancias. ¿Por qué? Porque
Nosotros acá tenemos las funciones matemáticas. Ahora después, acuérdense que hay que hacer la voltereta de volver la función matemática al circuito. ¿Ok? Ustedes ya saben que esto es un RLC, esto es un RLC, esto puede ser un RC. ¿Ok? Por lo tanto hay que ver cómo transformamos esto en una red. ¿Sí? Y ahí está el chiste. Cómo hacemos una red y cómo hacemos una red que represente un orden 5, por ejemplo. Bueno, ya lo vamos a ir haciendo. Tal vez no con un orden 5, pero sí con algún orden inferior donde conceptualmente es lo mismo. ¿Sí? Bueno, hasta acá por ahora. Seguimos en el siguiente video.